Pues el proyecto es que en los 31 años que he estado sin hacer cine, lo único que hacía de imagen, además de unas pequeñas cosas para televisión, era películas de mis hijos al principio de mis nietas. Lógicamente las películas familiares son solamente para las familias, te lo dicen los libros de prospecto, ¿no? No se debe enseñar ni siquiera a parientes cercanos. Pero pensé que era una forma de hacer cine, hay momentos que me gustan de lo que había rodado, que si era capaz de elevarlo a un nivel un poco más general, que pudiera ser válido para cualquier otra persona que no fuera exactamente de la familia, surgía la idea de esta película. Por otra parte, en la familia últimamente ha habido muchas niñas, nacían continuamente niñas, y me parecía que era algo que no estaba dentro de la probabilidad, que es más o menos del 50%. Y eso me parecía también que era una especie de llamada, ¿no? Por otra parte, en las películas siempre hay mucho el tema de la mujer, y quería hacer una película que creara una tensión solo de mujeres en el momento en el que empieza a aparecer la feminidad, el momento en el que la niña empieza a diferenciarse claramente. Y hay creaciones de tensiones en la película que la fundamental es niñas, 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 hasta la aparición de los dos varones. Un poco el yin y el yang, es decir, el encuentro final con la masculinidad. No se habla en ningún momento de padre, no se habla en ningún momento, lo cual es un poco forzado, pero es para esperar la llegada de esos dos niños que teníamos la fortuna que efectivamente venían en la familia. O sea, nietos, sobrinos nietos de mi mujer, que ella estaba embarazada y todo es completamente real. Y calculábamos que mientras que tenían los niños en febrero, ya tendrían 3 meses para que pudieran sonreír y tal en junio, que es cuando estábamos rodando la película. Y afortunadamente ha salido bastante cuadrado todo el intento. ¿La esperabas así? No, yo he visto Manuela, donde es una cosa diferente. Manuela es otra cosa y mismo con el título no esperaba esto. Y otra cosa, todos los diálogos, todo eso ha sido completamente cosas de las niñas, improvisados, todo. Sí. ¿Tú no has dirigido? No, solamente las mayores hacen avanzar un poquito la historia dramática. Las mayores sí están para contarle al público un poco lo que va avanzando. Las niñas no tenían que avanzar nada. Hay una que es un poquito más actriz, que cuenta cosas, la gente está durmiendo, ahora es la hora de la siesta, pero porque ella se entera de lo que está ocurriendo y le gusta ser un poco actriz. Además, la única cuestión es que se le ponía la cámara delante, 25 minutos, y a los 7, 8 minutos se olvidaban ya de que había cámara. Y normalmente hay buenos minutos, los que hemos montado, los que hemos seleccionado, los 2, 3 minutos que hemos seleccionado de cada secuencia, y de esos 25, 30 minutos. Cuando están hablando por el Skype, en la primera parte, era 1 hora. Y es realmente la charla que tienen casi todas las semanas, las dos primas, la de Las Vegas y la que estaba en Madrid. Y entonces, pues dejarla a la hora. Nosotros estamos en la habitación de al lado, de manera que había 2 cámaras, una para la pantalla, otra para ella, y se olvidaban de que estaban las cámaras, pues nosotros estábamos en la habitación de al lado viéndolo, ¿no? Con lo cual hablaban de lo que querían y lógicamente hemos hecho simplemente el montaje, ¿no? Una cosa que quería preguntarte, y después paso a Álvaro, que es más especialista, que ha visto todas tus películas. Más que yo. ¿Cómo ha sido volver? ¿Por qué 31 años sin hacer? ¿Cómo? Pues he vuelto por Álvaro. Por Álvaro, o sea que Álvaro es el culpable. Alegría de Cádiz está dedicada a Álvaro, la primera película que volvimos. Sí, porque Álvaro, que no nos conocíamos, me llama un día y me dice que ha votado vivir en Sevilla en un polo importante que hay en Sight and Sound. Entonces empiezo a ver que hay, además de luego que tenemos una charla, una entrevista, que hay un grupo todavía pequeño de gente que le interesan mis películas, cosa que yo ya había olvidado desde hacía 31 años, que me retiro del cine porque no le interesaba a nadie, ni al público, ni a la crítica, ni a mi familia prácticamente tampoco. Entonces me dediqué a otras cosas, a la música, al juego. Pero en cuanto vi que había 6 personas que le interesaba, que luego ya vino también Boris, y ya eran 7, pues tenía ganas de hacer películas. Y ahora pues sí, sigo teniendo muchas ganas de hacer películas, porque realmente es lo que tenía ganas de hacer siempre, era algo que me lo había reprimido. ¿Tú seguías viendo películas o el cine para ti era algo que...? Seguí viendo muchas menos películas.
hasta que terminé de hacer cine había visto prácticamente la historia del cine. Pero a partir de entonces ya mucho menos. Porque también me dolía. ¿Ha sido solo por cosas de producción, por encontrar financiación, todo eso? ¿Ha sido también tú que te has poco a poco...? Es que realmente no mereció la pena. La última de la primera época era Rocío y José, que ayer vimos. Entonces, no interesó, solo se estrenó en Sevilla y en Huelva. Es una película que no se había estrenado en Madrid, ni en Barcelona, en ningún sitio de España. Entonces realmente me parecía que era una cosa muy vacía, estar trabajando para nada, ¿no? Y ya no buscaba cosas, no pretendía nada. Hubo 2 encargos de televisión que hice, que me gustaron mucho hacerlo, 2 pequeñas cosas para televisión, de 1 hora y de media hora, en fin, no tan pequeñas, pero porque eran encargos, yo no lo buscaba, o sea, que dentro de algún proyecto pues me ofrecían que yo hiciera aquello, ¿no? 3 cosas, porque hubo otra tercera también. Y ya no me preocupé de buscar nada, o sea, si estaba haciendo música, también disfrutaba con la música que hacía y con el trabajo de producir música, y luego ya en el año 89 empiezo en el juego, y el juego pues me llena mucho y tengo mucha actividad en el juego, viajo por el mundo entero, tengo muchos intereses en el juego. Posteriormente, poco antes de hacer estas películas, se hace una película sobre nuestra vida en el juego, de Pelayos, y eso pues también me llena de ilusión, es también cine, ¿no? Lo que pasa es que no lo hago yo, no lo hubiera hecho yo, porque es un tipo de cine que tampoco hubiera hecho yo, pero que me gusta que otros hagan, ¿no? Y que de alguna manera, pues esa noche me quedé muy fascinado de pensar que había un actor que me interpretaba y que se llamaba como yo, y que mis hijos decían que hacía gestos parecidos a los que yo no me daba cuenta que hacía. Y eso pues me parecía que era la magia del cine otra vez, ¿no? Y poco después es cuando hablé con Álvaro. A ver, Álvaro, ¿qué recuerda de aquello? No, hubo un momento escalofriante cuando fuimos a verte la primera vez, que le hará gracia a Paulo, es que, bueno, tú nos dijiste que tú hiciste tu formación en la Cinémathèque Française, estuviste allí con Howard Hawks, viendo películas, con Truffaut, con Jean-Pierre Léaud, y tú leías Le Cahiers du Cinéma y todo eso, y cuando te fuimos a ver hace 2 años a Cádiz dijiste, llevaba 30 años esperándoos. Esto fue impresionante cuando nos dijiste. ¿Y cómo la has descubierto? ¿Cómo has descubierto las películas de...? Bueno, alguien me habló de... Normalmente mis amigos me conocen porque consigo películas muy raras. Entonces me piden películas y yo a veces las tengo, a veces no, y se las dejo. Entonces alguien me pidió Vivir en Sevilla, de Pelayo. Yo a Pelayo le conocía un poco por lo del juego, ligeramente, y también por algunos discos que yo había escuchado de Lola y Manuel. Y entonces me quedé muy impresionado de que hubiera hecho películas, y finalmente Jaime Pena, un crítico de Galicia, pues me consiguió Manuela, me llegó un DVD a casa con Manuela más Vivir en Sevilla, y vi las 2 y me quedé absolutamente, dije, pero qué libertad es esta, ¿quién es este hombre? Me quedé impresionadísimo. Y durante 2 años intenté, y le programé en el Bafici, en Buenos Aires, pues puse 2 películas suyas, pero él ni siquiera se enteró, él no lo supo, de que pusieron sus películas en Buenos Aires, y alguien me dio su mail y fuimos, Fernando Ganzo, Gonzalo de Lucas y yo, a verle a Cádiz, y claro, allí nos dijo esta frase, y estuvimos 8 horas hablando con él, extraordinarias, en las que nos estuvo reinterpretando a John Ford, lo comparó con los toros, y, en fin, habló de mujeres, habló del juego, habló de literatura, de filosofía, de religión, y pensamos que era una mina, claro. Simplemente un matiz de que esa es la entrevista que yo soñaba, siendo yo Hitchcock y ellos Truffaut, de 30 años. Y entonces cuando él me escribe el email, él se llama Álvaro arroba, no sé cómo es arroba en portugués, o sea, el signo del email. Entonces me dice que ha votado una película desconocida mía, que no le interesa nunca a nadie, Vivir en Sevilla, entre las 10 mejores películas de la historia, en el Sight and Sound. Digo, se llama Álvaro arroba, esto es una broma. En un email, Álvaro arroba es una broma. Estuve a punto de no creerlo. No, bueno, y no sé, si quieres hablamos un poco de Niñas, que seguro que estás deseándolo porque ha sido el estreno mundial, ¿no? No sé, yo es que realmente estoy muy impresionado por la libertad que tienes de nuevo en el montaje. Es una película antiacadémica, antifestivalera, no sé, no es lo que se suele ver habitualmente en el cine, no tiene ninguna fórmula, y no sé, siempre me intriga verte en la sala de montaje, cómo decías el orden de las cosas, y también, sobre todo, me interesa mucho la pista sonora, también son 2 preguntas en una, y
porque siempre, cada una de tus películas tienes decisiones muy concretas sobre la música y muy originales, y por qué has elegido estas canciones, en fin, y que convierten tu película más impresionista, si quieres decir, más en el sentido francés de... Sí, yo tenía dos muestras para la película, que yo creo que te lo comentaba. Una de ellas era un poco el estilo de Vermeer, hay una cierta cita también, y no la música, pero sí el estilo de Satie, o sea, un poco el pensar un poco en esto, de Eric Satie. Entonces, por primera vez utilizo música clásica, hasta ahora no había utilizado nunca. Kathleen Ferrier, ¿no? Que esa canta. ¿Qué? ¿Es Kathleen Ferrier que canta la...? No, hay un trozo que es un Stabat Mater. Sí. Sí, yo soy coleccionista de Stabat Mater, tengo veintitantos, no sé si hay más, pero hay veintitantos de Stabat Mater, que es un poema medieval clásico del Viernes Santo. Estaba la Madre Dolorosa a los pies de la cruz, y ese sentido de la madre sufriente al pie de la cruz me parece que venía bien para el momento fundamentalmente de la madre embarazada. Y luego es un motivo que se repite dos veces con las niñas, sobre todo en el plano largo de la niña que mira, y que de alguna manera es cuando está un poco previéndose un cierto futuro, ¿no? de dolor, de la maternidad, etcétera. Es un Stabat Mater muy poco conocido, es de un músico italiano que yo no conocía, que se llama Bononcini. El más famoso, sabéis que son de Pergolesi, pero hay también uno de Vivaldi, hay otro también de Haydn, hay compositores conocidos que han hecho Stabat Mater. El más famoso, Pergolesi, claramente. Pero este es poco conocido, Bononcini. Esto es un trozo que me impresionó mucho. Y luego el resto de la música de la película es música de Bali. De Bali, porque no quería poner una música demasiado blanda, de cajita de música para las niñas, ¿no? Porque si no la película hubiera tenido un tono completamente blando. Tampoco podía poner Jimi Hendrix, que me gusta, pero tampoco encajaba exactamente para la película. Pero la música de Bali, que siempre le adoré desde que estuve en ese país, en Indonesia y concretamente en la isla de Bali, creo que tiene la ingenuidad que requiere la película, pero al mismo tiempo la dureza del rock. Es una música única, una música que yo creo que es el principio de todo lo que es el minimalismo y la música repetitiva, etcétera, ¿no? Y es una música tradicional con esa dureza extraña, pero al mismo tiempo muy ingenua, ¿no? Muy de país que se levanta el sol, ¿no? Por allí, que tienen otra. Y me parecía que encajaba bien, es una música que siempre me ha gustado mucho, y en el rodaje estaba continuamente escuchando música de Bali, imaginándome eso. Luego ha habido momentos en el que el ritmo de la música de Bali es un ritmo absolutamente inextricable para cualquier occidental, o sea, es decir, no se sabe por qué se paran, por qué siguen. Y ha habido momentos mágicos como el momento del escondite, que simplemente con la imagen pongo la música, y todos los momentos en el que parece que se para y que arranque y que tiene sentido con la imagen es pura casualidad. Es decir, o sea, es pura suerte. Es decir, ellos están tocando y como tienen un ritmo tan extraño, de pronto paran, pero en ese momento es cuando la chica sale. Parece que está hecho, o sea, parece que está medido, ¿no? Al tiempo del plano, y no lo está en absoluto. O sea, fue una cuestión que me llamó muchísimo la atención, el decir, bueno, pues esto ocurre. También hay otro momento en el que la muñeca está bailando así y de pronto se mueve mucho y coincide justamente con otro momento de intensidad de la música. Y entonces son cosas que, bueno, parece que estas imágenes están pidiendo esta música, ¿no? La que yo estaba escuchando durante el rodaje, pero que hasta el montaje pues no lo veía. En fin, son anécdotas, pero tal. Y luego ya esas tensiones que va creando la película, hay una tensión clara de una charla larga de la niña, que la tenemos aquí, Pilar, la protagonista, una escena muy larga, con las niñas hablan, luego entra Webern, porque también hay la música contemporánea de Anton Webern, que siempre me interesó mucho, no lo había utilizado nunca tampoco, ni música clásica ni música contemporánea, y esa escena larga con una cantidad de voces en off, de cosas, desemboca en el relax de la sevillana, una música completamente, se pasa de Webern a la sevillana. Me gusta un poco que las sevillanas vengan a relajar completamente lo de Webern. E igualmente toda la tensión de la música de la película se debe de relajar en el final de los niños, no solamente por la imagen y por lo que hemos comentado antes, sino porque es una música muy conocida, el preludio de la Traviata. Y entonces, pues algo que ya el público hasta ahora no ha oído nada que realmente sea conocido. Tiene que ser un público muy especialista en la música, como es lógico, y de pronto pues cierra la película una música que a todo el mundo le suena, o la reconocen inmediatamente, o por lo menos saben que lo han oído, ¿no? Porque es el primer preludio de la Traviata de Verdi. Ese es un poco el sentido de la música, que es la primera vez que utilizo música no española, como la de Bali, y sobre todo música clásica, que no la había utilizado nunca. Y
tomas algunas decisiones narrativas que se asemejan a tiradas de ruleta en la que pones todo tu dinero y puedes arruinarte, como por ejemplo incluir un corto entero de una sobrina tuya, ¿no? ¿Tuviste alguna duda alguna vez de si hacerlo o no hacerlo? No, desde hace muchos años quería poner un corto en la mitad de una película. Siempre los cortos han estado al principio. Y dije, bueno, habría que poner un corto en la mitad que rompiera el ritmo, que fuera otra cosa diferente. Lo pensé para Vivir en Sevilla. Pero como en Vivir en Sevilla ya hay un intermedio, que es como una especie de corto, nos salimos de la película y tal y cual, pues claro, no iba a incidir tampoco. Lo he seguido pensando durante todos estos años, pero no había tampoco ninguna oportunidad. No lo iba a hacer ya bastante abigarrada, ya bastante popurría, Alegría de Cádiz para hacerlo. Pero aquí vi que era una idea que podía funcionar. Entonces una sobrina mía, que también es actriz, o sea, es la chica mayor, la hija menor de Rosa, está estudiando cine, y entonces le dije, si haces un corto donde solamente haya chicas, la única condición, sea como sea, pues va dentro de la película. Yo no le he planteado ninguna condición. Esperaba que fuera bastante peor que lo que es, y lo hubiera metido de todas maneras, o sea, así que no tenía ninguna. Le puse solamente condición de tiempo, que no fuese más largo de un tiempo, y tal. Lo vi el día anterior a acabar el montaje, y no lo hubiera tocado tampoco. ¿Y el sitio lo has descubierto exactamente lo querías antes, después de verla o antes? ¿Sabías dónde ibas a poner exactamente? Sí, no, iba a ir allí fuera lo que fuera. Ya digo que yo esperaba que fuera peor. No sé lo que os parece, pero en fin, me parece que está dentro del estilo de la película. Sí, también había una actriz que era mi nieta, que está en la película también, ¿no? Que se ve, ¿no? O sea, la directora está en la película y hay una actriz que también coincide con la película, ¿no? Eso me parecía que era suficiente como para integrarlo en la película. Y fuese como fuese, yo no tenía ningún inconveniente de ponerlo con todos los créditos. Al final hay una frase tremenda que es todo lo contrario de lo que yo pienso de la vida, ¿no? Que con el esfuerzo se consigue todo. O sea, yo intento, desde luego, ser místico, no ser ascético. Y entonces ella termina con una frase ascética que me arropila, que lo veo y tal y cual, pero me gusta mucho que sea una cosa absolutamente diferente a mí. Y bueno, pues no sé, tampoco es tan chocante, ¿no? O sea, que... O sea, una cuestión de meter el corto en la mitad de la película, justificado porque con ese corto que ha ganado un premio, pues han podido resolver los problemas económicos las niñas que vienen de Las Vegas. De Las Vegas, además. Vienen de Las Vegas, sí, es que viven de verdad en Las Vegas. Son las nietas de mi hermano Javier, que ha sido también una persona fundamental en todo este tiempo de trabajo y que estuvo también en nuestra conversación de Cádiz. Mi hermano Javier está allá al fondo. Su hija vive en Las Vegas, no es una casualidad. Él también va a Las Vegas con frecuencia, allí juega al póker. Mañana también tiene previsto jugar torneo aquí en el casino de Estoril, que tiemblen los jugadores. Y bueno, pues ella vive en Las Vegas y vienen de Las Vegas, lo cual también pues nos encuadra un poquito dentro del plan familiar, pero es real, o sea, ella vive en Las Vegas. No sé si quizá alguien del público quiere comentar algo, tiene alguna pregunta. No sé, veo que normalmente tus películas hay una fluctuación de unas tratan de sexo, hablan de mujeres, hablan del amor, y la siguiente parece que te arrepientes, hablas de la mística. En esta también tuviste, después de Alegrías de Cádiz, que era una película en la que hablabas mucho de sexo, de el carnaval, de todo lo pagano. En esta, efectivamente, sí que ves que hay una cierta mística en sus imágenes, porque sí, parece... ¿Son arrepentimientos o es dialéctica? ¿No? Es dialéctica, digamos, esa dialéctica fordiana que a ti te interesa. Sí, es correcto. Que se contradicen a veces, no sé. Es correcto lo que dice, pero sin arrepentimientos. O sea, yo no tengo nunca mala conciencia de haber hecho una película y ahora querer hacer otra película para salvarme. O sea, eso no me ocurre, ¿no? Yo creo que en general... Estuve muy contento de un titular que puso el Le Monde en primera página que hablaba del cinéaste du sexe de la religión. Yo creo que en general en las películas hay esos dos elementos. Y ya cuando me lo ponen así tan claro y tal, me siento todavía un poco más de que ahora me siento como... O sea, la crítica también te influye de ser tú lo que te dicen que tú eres, ¿no? O sea, si miro las películas, efectivamente en todas las películas veo una cierta libertad de pensamiento, del amor, de sexo, pero también hay elementos religiosos. O sea, el final de Alegría de Cádiz acaba de una manera religiosa y eso fue intuitivo, o sea, eso fue antes que Le Monde comentara nada, ¿no? Solamente hay dos películas que ya no mezclan sexo y religión, como yo creo que lo mezclan en general todas, sino que son solamente religión, que es evidentemente la del Rocío,
Rocío y José, y yo creo que esta es fundamentalmente una película religiosa. Para mí, o sea, si la música religiosa, Stabat Mater, el título final, yo nunca termino ninguna película con la palabra fin, sino con alguna frase que tenga que ver con la película. Ser fiel a lo incierto era el final de Alegría de Cádiz. Bendito sea el fruto de tu vientre, del Ave María, que lo hemos repetido 20 veces también ya en la película del Rocío y José, pues es el cierre de esta película. O sea, entonces, yo creo que eso le da un tono. A mí me gustaría que se viese como una película religiosa, ¿no? Hice también Tres Caminos al Rocío, que es el único premio que tengo hasta ahora, que lo concedió como mejor programa religioso la Conferencia Episcopal Española. Entonces, solamente tengo un premio que lo dio la Conferencia Episcopal Española. Otro año venimos a concurso e intentamos tener un segundo. Claro. Siempre que vas a hacer una película, las últimas veces, estas 2 veces, me cuentas, has visto alguna película, alguna vieja película tuya para ponerte al día. Por ejemplo, el otro día me dijiste, he vuelto a ver Gertrude para ponerme al día. Y para estar al día, digamos, con lo de siempre, con lo clásico, para actualizarte, ¿no? Lo cual es muy interesante. ¿Qué películas viste para ponerte al día? ¿Qué clásicos viste para ponerte al día antes de hacer Niñas? Si es que hubo alguno. ¿O qué querías que se pareciera? Bueno, no tenía recuerdos de películas muy importantes con esta temática. Siempre tuve en la cabeza, pero no la volví a ver, pero sí la tenía en la cabeza, una película que me impresionó mucho, que era Cerro de Conduit, de Jean Vigo. Pero es prácticamente la única referencia que tenía, ¿no? Es decir, o sea que, porque otras películas de niños que me gustan también, la de René Clément, no, la de Jules Saint-Tardy, pues son películas que me gustan, pero no son propiamente de niños, ¿no? Es decir, que la puesta al día era un poco los vídeos familiares que yo había hecho en esos 30 años. ¿Alguien del público? Me gustaría una pregunta del público, ¿eh? Pido perdón por no hablar propiamente de niñas, pero ya que ha surgido el tema del film de Pelayos, que retrata un poquito más o menos la trayectoria vital suya, quería preguntarle si la vio y qué le pareció, además de su opinión, si le parece que está bien retratada su vida a través de esa película. Sí, la película me gustó mucho. Me parece tan increíble que hagan una película sobre ti, que además sea española y que además sea por lo menos aceptable, que lo normal de una película española es que sea espantosa, y entonces viendo una película que tenía un buen guión y unas buenas interpretaciones, me sentí muy afortunado. O sea, no le pido más a la película de la que la película tiene. Por otra parte, tengo un lema en mi vida, que mi hermano Javier lo practica también desde hace mucho tiempo, de un amigo nuestro de Sevilla, que sobre todo no hay que ser protestante. Y entonces a todos los niveles, religioso y también personal, ¿no? O sea, yo no protesto de recortes, no protesto de ninguna película, en principio no protesto. En Alegría de Cádiz hay también esa frase continua de me conformo, que no está muy en la línea, digamos, del pensamiento occidental. Es más bien cosa del pensamiento indio. Me conformo. La vimos ayer en Alegría. Nadie me la ha comentado, pero en fin, hay una frase que supongo que choca, porque en general no es el ambiente que hay de conformarse. Gracias. ¿Otra? Boris. Sorry, could I speak in English? First of all, thank you very much for the film, and I want to say that only on the first, it's only the first impression that this film is different, because actually it's very relevant to all of your filmography. Because actually for me, all your films, and they're always very different, but they're the same. Like, for example, the most opposite films, Rocio José, Corridas de Alegria, for me it's one film. It's a film about pursuit of happiness, like this race for the happiness. But in one case it's religious side, they're going to Rocio to see the Virgin. In Corridas de Alegria, it's this MacGuffin girl, Diana, who is also like Virgin Rocio. And I think in this film, the main character is not only Pilar or the girls or the family, but the light.
I think this film is really a drama of light, the film about light. And I remember when when we were talking with you about your films, you told me that for you is the most important ideas in all of your films, that you show the people, the girls, the women who are raised in Sevilla by angels, by light, and we see this idea in your film. And especially I was very happy to see the reference to Vivir in Sevilla, because I remember one of my favorite episodes from Vivir in Sevilla, which is one of, I think, very autobiographical, when we see Anna Bernal, when she's sitting with your children, with Ivan and Vanessa, I guess, and they compare hands. And we see the same episode here in this film, and so we see actually how relevant and how coherent is your filmography. And sorry, it's just first impressions, but thank you so much. I was very happy to see it. Thank you. Sí, me gustaría que alguien tradujera a Boris para enterarme yo bien del todo y algunas personas también que no se hayan enterado. ¿Tú te enteras bien del todo? ¿Paulo? Yo traducir de todas maneras, es imposible. Puedo traducir en ruso. No. Pido una idea fundamental. A ver si conseguimos resumir estos 3 minutos en 1 hora. No, yo creo que ha dicho que las películas de Gonzalo, hablaba de Rocío y José y Corridas de Alegría, que le parecían un poco la misma película porque trataban de la búsqueda y la persecución de la felicidad. Y bueno, decía que bueno, esto está muy resumido, y después ha pasado a hablar de Niñas y ha dicho que le pareció una película sobre todo sobre la luz, y bueno, hablaba también de que lo comparaba un poco con algunas escenas que le interesan, que le parecen muy importantes de Vivir en Sevilla, en las cuales salía Vanessa Iván. Vanessa is the mother here, the child is of course. So it's great. Y bueno, me le interesaba mucho la escena en la que se cogen de las manos, pero sobre todo quería que comentaras un poco la importancia de la luz en la película. Y entonces no sé si tienes algo que decir. Y la gracia, perdón. Sí, hemos visto la película con una tonalidad un poquito más roja de lo que es. O sea, es decir, que la luz está un poquito menos tamizada de color. No sé exactamente, quizás por la copia, porque es una copia de Blu-ray, quizás se ha tirado un poquito con un poquito más de color. Pero es la película que yo le pedí una mejor foto a José Enrique Izquierdo. O sea, así que igual que me importaba menos, aunque hay mucha luz también en Alegría de Cádiz, me parecía que el tema era muy delicado, y hemos hablado muchas veces, que hemos comentado de Vermeer, hay referencia de Vermeer en la película también, y evidentemente la luz sí era muy importante, como lo era también en Rocío y José. Es decir, se habla además varias veces de la película de la gracia. Es decir, o sea, hay una idea general de que las niñas no acaban de ser ellas propiamente ellas mismas, sino que están invadidas por la gracia. En el Ave María, cuando te dicen Dios te salve María, llena eres de gracia, se supone que ya no es ella exactamente, o sea, es decir, que está invadida por fuerzas que la hacen ser una persona diferente a lo que ya era. De alguna manera, para dejar eso claro, hemos tenido esos subtítulos en español, que hay un montón de lío en ese momento porque están los subtítulos en español, los subtítulos en inglés, y de lo que la niña está hablando, que es lo que menos importa, que está hablando de vampiros y tal, pero claro, tampoco se sabe exactamente lo que es importante de leer, y es un lío de estar leyendo diferentes subtítulos. Pero esos subtítulos sí deben de dejar claro la idea de que la niña está invadida, y evidentemente es invadida por la gracia, que es un concepto muy jesuítico. Yo estudio los jesuitas, y del cuerpo místico, de una serie de ideas absolutamente católicas y, ya digo, fundamentalmente de jesuitas, que es la idea de que hay una especie de bien universal que todo el mundo lo comparte al mismo tiempo. Yo creo que tiene también un gran ambiente hippie, que tiene un ambiente también de mucho de budismo, es decir, o sea, hay una serie de pensamientos que creo que están alrededor de todo eso. Yo he visto monjes budistas que no eran ellos, que estaban claramente invadidos por otras fuerzas que no eran ellos, en el gran sitio, ¿no? En Bodh Gaya, en el sitio del árbol original de la iluminación de Buda, y era impresionante ver las caras que aquellas personas tenían, porque claramente estaban fuera de ellos. Entonces, todo eso que está en tantísimas religiones, en tantísimas sensaciones, yo creo que eso en nuestra vida corriente lo tenemos diariamente con los niños y con las niñas que nos rodean, cuando son nuestros hijos o los hijos de otras familias, ¿no? Es decir, yo no creo que los niños sean realmente ellos. O sea, yo no creo que Mozart compusiera las cosas con 6 o 7 años realmente él. O
O sea, yo creo que estaba invadido por una fuerza que en algunos casos se manifiesta más claramente, como en el caso de Mozart, pero que creo que se manifiesta también en Pilar, que ha venido hoy a ver la película, ¿no? Es decir, que hay una fuerza interior que la está llevando y que se manifiesta en Paula, que es la niña que mira durante tanto tiempo. ¿Por qué mira tanto tiempo y hacemos ese plano que para mí es la clave de la película? Porque la niña sabe escuchar. La niña tiene la bondad de callarse y escuchar a la otra todo el tiempo, muy largo. Nosotros no escuchamos nunca, yo tampoco. Es decir, o sea, ahora mismo en nuestra sociedad prácticamente nadie oye durante mucho tiempo y esa niña es santa, o sea, en el sentido de que realmente está invadida por la gracia. Y es capaz de escuchar la otra de cosas que no nos están interesando, porque además le rebajamos la voz, porque ya lleva un rato hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Vuelve a ser la idea de que no importa mucho de lo que se habla, sino de cómo se habla, ¿no? Entonces esa niña invadida por la gracia, por la bondad de estar escuchando, de ser la otra, es cuando entra la misma música del Stabat Mater para crear una tensión rara, que yo tampoco eso no lo decía hasta el montaje, ¿no? Para luego volver a hablar en el mismo plano, ¿no? Es decir, que después de escuchar tantísimo tiempo, ella vuelve a tomar la palabra y vuelve otra vez a expresar su mundo de niña completa, vuelve a ser ella. Pero durante todo ese tiempo yo la sensación que tengo, y a ella misma la que le repetimos, es eso. Y por eso al final, cuando Vanessa baila y termina el baile, se transforma en Paula. Y viene la misma frase que se ha dicho con la muñeca india de la parte de los vampiros, ¿no? Ya no eres tú, eres vivida, eres por otra persona. De alguna manera queríamos dejar eso bastante más claro. Pero eso está ya desde Manuela. Si ahora vemos Manuela y tal y cual, Manuela no es ella tampoco. O sea, si Manuela está también invadida por la gracia. Y desde luego los niños de Rocío y José también para mí están. Hay un artículo que, bueno, la revista del festival lo tiene, que es el título, que es de Gonzalo de Luca, es Arrebatado por la gracia. Es una frase que me entusiasma, estaba en Rocío José, que es una frase que me entusiasma. Arrebatado, siempre una frase que me gusta, y si es por la gracia, pues mucho más, ¿no? La gracia divina, claro. I will tell you later, Boris, ¿ok? Me gustaría que explicaras un poco tu idea, no sé si se llama la teoría de idea, sobre los santos laicos, porque creo que viene muy a cuento. Tú hablas de que hay personas que son santas, pero que son laicos, y además tú tienes un santoral propio, eres canonizador de personas. Sí, yo considero santo es la persona que tiene una bondad que se sale de ella y que realmente se entrega más a otras personas que lo que es ella a sí misma, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, todo proceso de maternidad tiene una cierta forma de santidad. O sea, la madre pura y simple ya tiene una forma de santidad clarísima, ¿no? Que cuando yo escucho que la mujer de Beckham es una persona muy, muy frívola y tal y cual, pero me entero que tiene, no sé si 3, 4 hijos, automáticamente pienso que la mujer de Beckham es santa. Que no creo que tenga, aunque fuera por vivir con él también. ¿Eh? Y por vivir con él también. Y por vivir con él también, a lo mejor también para aguantar la cantidad de infidelidades que se puede producir, etcétera. Pero en fin, aparte un poco de esto que se puede tomar a broma, yo creo que hay gente en su vida, yo, el cantador de Cádiz que abre un poco la película de Alegría de Cádiz, Chano Lobato, yo he estado con él y era santo. Él no se preocupaba para nada de él, estaba preocupándonos de que a todos nos gustara una cantadora de Jerez mayor, que él nos presentaba y nos hablaba. O sea, él estaba mucho más atento a que nosotros disfrutáramos con los otros cantadores que él propiamente. Y siempre consideraba a Chano santos, que son esos santos laicos que tú dices, ¿no? Y yo creo que casi todas estas niñas de la película son santas también. Y es una idea también. Sí, o sea, cuando el torero está inspirado y torea para él y realmente es capaz de sentirse, o sea, el cantador que se siente, hay un momento de santidad, o sea, hay un momento de conexión, un poco lo que hablamos antes del cuerpo místico y de toda esa sensación, ¿no? Y afortunadamente yo creo que hay muchísima más gente santa en el mundo que gente malvada. Es decir, muchísimo más, o sea, incomparablemente más. Lo que pasa es que no salen en televisión. Y sobre esa gente me gusta hacer películas. Y ahora vamos a ver Manuela, y a lo mejor me gustaría que contara lo que le ha parecido a Paulo, que la ha visto hace poco, creo, la primera película de Gonzalo. Y lo mismo que no has visto, y yo no había entendido hablar de ti por gente amiga, me no lo conocía, y cuando he visto Manuela me he quedado
muy impresionado por esa libertad que me dicen, que el tono de libertad que tiene esa película, de 75 así, y le decía un poco el otro día que es una película de Olivera que me gusta muchísimo, que es una película muy fuera de sitio, como se puede decir en su obra, que es el pasado y el presente, una película que los críticos de la época la habían destruida, aparte de João César Monteiro, que decía de esa película que el problema de Olivera era que el país era pequeño de más para él, una crítica hecha a esa película. Y Emanuel un poco la misma cosa, que ha sentido además que nunca sabe dónde va la película, y la película es extraordinaria, y sobre todo ha sido hecha todavía en el tiempo franquista, pienso, ¿no? El 75. El último medio. Eso para mí nunca había visto esto en el cine español, por ejemplo, ¿sabes? Bueno, había Buñuel, todo lo que quieres, meses después no había nada que me daba ese tono de esa película, que bueno, a ver, no quiero hablar mucho porque quiero que la descubran ahora. Bueno, pues ahora después de la última película, los que quieran, no hay ninguna obligación, está también El Casino, pues vemos la primera y vemos un poco la diferencia de 40 años entre una y otra. Sí, no es la diferencia, dónde estás ahora, dónde estabas y dónde va a estar de aquí a poco, de aquí a más unos años. Me pienso que una hora buena por tienes volvida al cine. Estupendo, muchísimas gracias a vosotros, Juan Pablo. Muchas gracias a vosotros y por supuesto a Álvaro.